solo Cristo. Y aunque parezca extraño, Jesús habló de solo Cristo antes de Lutero. Este solo Cristo no lo dijo Lutero, el que vamos a ver. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y en este versículo encontramos algo, les vuelvo a decir, que no dijo Lutero, lo dijo alguien mayor y superior a Martín Lutero. Esto lo dijo el Señor Jesús. Podríamos decir que en esta hipérbole, esta figura bíblica que tenemos en este versículo, el Señor está diciendo esto: entre una serie de prioridades, y va a dar un listado de ellas, entre una serie de prioridades, solamente yo. ¿Qué significa esto? Solamente yo. El texto lo señala. Antes del padre, antes de la madre, antes de la esposa, antes de los hijos, antes de los hermanos, antes de las hermanas, antes de tu propia vida, primero yo. Y ahí veo entonces el solamente Cristo enseñado antes de Lutero. ¿Qué significa esta frase, esta hipérbole de este versículo 26 del capítulo 14 de Lucas? A simple vista, hermanos, significa que Cristo es el único Señor, el único amor, el único Rey, el único soberano, la única prioridad, la única urgencia, la única preferencia, la única elección. Eso es lo que para mí, al leer este versículo, significa de una manera exegética. Si ponemos atención al relato, los textos anteriores, el contexto, encontraremos la razón por la cual el Señor dijo estas palabras, en la que va a estar fundamentado el sermón de hoy, que definieron lo que implicaba ser solo Cristo. Dice el relato: mucha gente seguía a Jesús, y Él se volvió y dijo, y ahí dijo entonces esta exigencia del discipulado cristiano. Grandes multitudes, va a decir otra versión, seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo. Y cuando observamos el relato, dice: grandes multitudes seguían a Jesús. Y uno aprende que son muchos los que quieren seguir a Jesús. Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, pero quiere seguir a Jesús como un agregado más, ¿ya? Como un agregado más a otros intereses. Compartir sus vidas con Cristo. Mucha gente está dispuesta a compartir sus vidas con Cristo, compartir su tiempo con Cristo, compartir su dinero con Cristo, compartir sus afectos con Cristo, integrar a sus intereses personales a la persona de Jesús. Entre todo lo que hacen, darle un espacio, un cupo a Jesús. Es como si nosotros fuéramos dueños de una gran mansión y cada pieza de la mansión está dedicada al trabajo, a los hijos, al ocio, al arte, al deporte, a la televisión, a un ídolo de cine, y también tenemos una pieza que, como buenos cristianos, queremos compartirla con Jesús. Decimos, nosotros tenemos una pieza, no es la primera pieza porque tú llegaste tarde, está allá al fondo, pero es una piecita y nos gustaría que tú te vinieras a vivir y entraras, por favor, en ese rincón de mi corazón. ¿Ya? Compartir con Cristo. Y suena muy cristiano compartir con Cristo, ¿no es cierto? Darle un lugar a Jesús es como piadoso. Integrarlo a los intereses personales. Pero Cristo vio que dicho seguimiento, que eran multitudes las que iban con Él, no cumplía con las exigencias del verdadero seguimiento que implicaba su discipulado. Y al ver que ese seguimiento no tenía relación con el seguimiento que Él exigía, se detuvo entonces, mirando a la multitud, le dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, no me ama más que su madre, no me ama más que su esposa,
si no me va a amar más que sus hijos, si no me amará más que sus hermanos y sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Es radical lo que Jesús dijo. No puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, podemos apreciar en el versículo que Él quiere que dichas personas le sigan, pero que le sigan de manera radical, absoluta y decididamente. Un seguimiento para toda la vida, como un matrimonio. Y la única manera en que se puede seguir a Jesús de esa manera es sacrificando todo otro apego, toda otra relación, todo otro afecto, desplazar lo demás y priorizar a Él, solamente a Él, priorizarlo solo a Él. Eso para mí es el concepto solus Christus. No es una cuestión salvífica nomás. Entre el solus de Lutero, prefiero el solus de Jesús. Es mejor. Antes de Lutero, Jesús dijo, solo yo. Solamente yo. Si vemos el texto, hermano, podemos decir que el requerimiento del Señor es así. Yo antes y por sobre otras personas. Yo antes y por sobre toda posesión o bien. Yo antes y por sobre todo propósito, deseo, meta y sueño que tengas. Yo antes y por sobre todo eso. Yo antes y superior a eso, todo lo mencionado en el versículo, personas, bienes, sueños, propósitos, deben ser sacrificados por causa del seguimiento de Cristo. Sacrificar el amor y el apego a las personas, a los bienes y a tus sueños. No puedes seguir a Cristo si tú tienes sueños apartes del sueño de Jesús. Ser un seguidor de Cristo o el discipulado cristiano, hermanos, no es ir al lado de Cristo, es venir en pos de Él. En pos. Y eso significa tras de Él. Solamente Cristo, como dicen los reformadores, los luteranos, los calvinistas, solamente Cristo implica sacrificar todo otro elemento. Todo otro elemento que te preocupe o que te ocupe debe ser sacrificado. Toda otra cosa que te preocupe o que te ocupe, todo debe quedar desplazado, debe quedar aislado, marginado, para que Cristo tenga siempre el primer lugar en la vida. Nada debe tener mayor prioridad. Nada debe tener una mayor prioridad en la vida que Cristo. Está exigiendo ser absolutos. Y esto podemos compararlo con la figura de Apocalipsis. O fríos o calientes, pero no tibios. O de los que no me siguen, o de los que me siguen. Pero nada de medias tintas, nada de medio camino. Nada debe tener una prioridad mayor a Jesús. Él debe llenar el centro de nuestra vida. Eso es solo Cristo. Ese es el solo Cristo enseñado por nuestro Señor Jesús. Les voy a contar una historia que leí para ejemplificar el concepto. En una congregación había un hermano que se llamaba Rodolfo. Rodolfo se enorgullecía del trabajo que hacía en su comunidad, en su iglesia local. Todos los sábados Rodolfo acomodaba las sillas para la liturgia del domingo. Aseaba el local de reunión, lo dejaba impecable. Además, Rodolfo estaba a cargo del estudio bíblico semanal y colaboraba en todas las actividades de su grupo de jóvenes.
Rodolfo pensaba que trabajaba mucho en la iglesia y que merecía el aprecio y el elogio de los hermanos, el reconocimiento del trabajo que él hacía. Cuando los creyentes le decían a Rodolfo lo bien que hacía todo, Rodolfo se enorgullecía, y si nadie le decía algo de aprobación o de felicitación, él se enojaba o se ofendía. Rodolfo dependió tanto de la aprobación de los demás que llegó a olvidar la única razón de su servicio. Y así Cristo había ocupado en el corazón de Rodolfo un segundo lugar. Y en el centro del corazón de Rodolfo estaba él mismo. Todo debía girar en torno a él mismo. ¿Sabe lo que significa justificación? La justificación significa que el Dios supremo, majestuoso, todopoderoso y perfecto nos aprobó, nos aceptó en su Hijo Jesucristo. Por su justicia y su perfecta obra de redención hemos sido aceptados en el amado. ¿No bastará con eso? Digo yo. ¿No será suficiente? ¿No debería llenar el corazón eso? Y podemos observar entonces que los Rodolfos acompañan siempre, en cualquier congregación están allí, necesitados de que se les identifique de alguna forma. Rodolfo pertenecía a una congregación que creía fielmente en el dogma de Lutero, solamente Cristo. Y él enseñaba solamente Cristo. No sé si alguna vez se habrá dado cuenta que debió haber dicho solamente Rodolfo. Él era el centro de todo. Meditemos, hermanos, en esto. ¿En verdad nuestras vidas están arraigadas solamente en Cristo? ¿En verdad nuestras vidas son solo Cristo? ¿En verdad todo lo que hacemos está motivado solamente por Cristo? ¿Todo lo que hacemos? Y todo lo que no hacemos, ¿por qué no hacemos las cosas que debiésemos hacer motivados solamente por Cristo? Había una mujer que cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, rompió un vaso de alabastro de perfume muy carísimo en la época, lo derramó sobre los pies de Jesús y con sus cabellos le secó los pies al maestro. Estaba muy agradecidísima de Cristo, su Salvador. Pregúntate, hermano, ¿tu prioridad es solamente Cristo? ¿Radicalmente Cristo? Como podemos apreciar entonces, esta frase de la Reforma del siglo XVI implica no solo que Cristo es tu único Salvador. Jesús mismo nos enseña que decir solamente Cristo también debe implicar que Cristo y solo Cristo es nuestro absoluto amo y Señor. Solamente Cristo significa tú solo y nadie más que tú, Señor. Y todo lo demás puede esperar o no estar.